Hoy el Poder Ejecutivo de la provincia nos propone poner en tratamiento y en discusión de nuestra Cámara un proyecto que yo creo, visto en su titular y en lo que significaría en su objetivo final, que debiera contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, porque cuando hablamos de la economía del conocimiento, estamos hablando de parte de lo que significa nuestra actual y futura matriz productiva de la provincia, porque es desarrollo, porque es generación de empleo, porque significa la economía del conocimiento poner en valor a aquellos emprendedores que nacieron desde un garage de su casa, o desde un aula de una escuela, o desde un proyecto particular incentivado por alguna empresa. Pero hablar de la economía del conocimiento yo creo que es un tema mucho más grande. Y me gustaría, en primer lugar, y diciendo con el colega preopinante, que esto no es lo mismo que las Mendoza Activa. Si son dos proyectos distintos. Mendoza Activa 1, 2, 3. Esto es una ley que va en línea con la economía del conocimiento. Y la verdad que en la situación actual, económica, de nuestra provincia, la situación social y de algunos sectores que me voy a permitir enumerar enseguida, hoy esto es un chiste, tratar este proyecto con los problemas económicos que están teniendo muchos de nuestra provincia. Y va también en línea con esta idea que tienen algunos de achicar el Estado, de cobrar menos impuestos, de favorecer a aquellos que tienen dinero para invertir y que después el Estado se los va a devolver. Y va en línea con esto. Entonces, me gustaría hacer una pequeña historia con la economía del conocimiento. Primera vez se hizo ley en el año 2019. En esa ley, ¿cuál es el objetivo final que tiene la ley de la economía del conocimiento? Modificar y prorrogar la ley del software. Más o menos, como decía el preopinante recién, prorrogar los efectos de la ley 9058. Entonces... Diputado, me piden una interrupción, ¿puede ser? Preferiría terminar la idea y se la doy enseguida, diputado López. Porque es importante que escuche esta parte que yo quiero manifestar, que tiene que ver con el hecho de que la economía del conocimiento, como es concebida originalmente la ley, era para prorrogar los efectos de la ley del software. ¿Qué tiene la ley del software? Un registro que toda empresa que ingresa en él, desde el emprendedor más chiquitito de un garage hasta Syngenta, que fabrica las semillas de nuestros campos, tiene 4 beneficios. El primero de ellos, el que ingresa al registro tiene el 30% del valor del impuesto a las ganancias, solamente el 30% paga. Paga solamente el 40% de los aportes patronales. En las provincias como la nuestra, que desarrollen su actividad, tienen liberado el pago de los ingresos brutos. Y, oh sorpresa, como si fuera una oferta de propaganda, también tiene crédito fiscal. Entonces, cualquier sistema que querramos instrumentar desde esta legislatura, como esta ley que se pretende tratar hoy, tiene un problema, porque cualquiera de estas empresas puede ingresar en el registro de la economía del conocimiento, que son aquellas empresas que logran emprendedores, y muchos hablan de este tema, una reforma impositiva y una reforma laboral que favorece el emprendimiento de que se trata. Yo, para recordarles, Mercado Libre, Pedidos Ya, Syngenta, bueno, puedo hacer una enumeración de no más de 25 empresas que forman parte de ese registro de economía de conocimiento. Entonces, el problema que tiene este proyecto de ley, y por eso enseguida voy a hacer una proposición para que votemos el cuerpo, es que no tiene escalonamiento. Es decir, que este Galpón 33, donde nos invitaron a que fuéramos a verificar las instalaciones, bueno, sí, está en manos de un sistema, de una empresa o de varias empresas o de sectores que son grandes, para decirlo entre comillas, en relación a lo que puedan facturar y a lo que puedan
beneficiarse de estar incorporado en un sistema como el que podemos proponer con nuestro voto en esta Cámara. Entonces, al no haber escalonamiento, ¿quién se lleva los beneficios? El más grande. Porque los más chicos del sector audiovisual no tienen manera de poder soportar los requisitos mínimos para ingresar al sistema. Y quien ingrese al sistema tiene habilitado casi en una rampa directa el ingreso al registro de la economía de conocimiento. Reforma laboral, reforma impositiva que pagamos todos los argentinos. Entonces, esto necesita tener un análisis más profundo. Y creo que tiene que tener una modificación que sería aprobada por todas las fuerzas políticas, que es el hecho que en la comisión podamos discutir el escalonamiento. Por eso yo decía que hay historia con esta ley. 3 veces se trató en la Cámara de Diputados. La primera se aprobó. El Senado también, se hizo ley, se promulgó. El presidente Fernández, apenas asumido, la vetó y dijo esto tiene que volver a discutirse porque acá hay un problema. El lobby de estas grandes empresas que tenían garantizado ingresar a este sistema de reforma laboral e impositiva que pagábamos todos, insistieron en la Cámara y lograron de nuevo pasar sin el escalonamiento. En el Senado le dijeron, mire, no, esto no funciona, volvió por tercera vez a la Cámara de Diputados para que se modifique ese escalonamiento. Entonces, esta ley lo que necesita es tener la idea de dónde están las prioridades de quien tiene que tener el beneficio de este tipo impositivo y de reforma laboral, en definitiva. ¿Y por qué decía yo que es un chiste tratarlo hoy? Permítame, presidente. Yo decía que es un chiste porque tenemos algunos problemas y algunas cosas, déjeme que lea que va a ser corto, más corto leyendo algunas. Autorizado. Cuando tratamos por igual a los desiguales, es la mayor desigualdad. Si nosotros tratamos a un empresario que tiene capacidad económica de poder hacer todos estos proyectos e ingresar al registro, igual que aquel que está como emprendedor, tenemos que poner en valor a los emprendedores. No tiene las capacidades de ese grande para poder participar en condición de igualdad. No hay mayor desigualdad que considerar igual a los desiguales. Entonces, esto tiene un sentido de oportunidad que tenemos que tener claro. Esto viene del Poder Ejecutivo, pero necesitamos discutirlo todas las fuerzas políticas en este recinto. Entonces yo me pregunto, ¿se solucionó el problema del gremio? Yo le digo gremio de los anestesistas, anestesiólogos. ¿Se solucionó? Porque ese gremio lo obligamos, de hecho nuestro partido y nuestro interbloque votó en favor para evitar el descalabro de la salud pública mendocina, una ley donde les puso freno a sus capacidades para apretarnos, para lograr su salario digno, justo, porque son trabajadores los anestesiólogos. ¿Qué pasó con los docentes? Hay problemas serios con nuestros docentes. Estamos en las puertas de un paro de 48 horas. El resto de los médicos, neonatólogos, todo el sistema de la salud, cobra. Bueno, los trabajadores estatales, hay trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza. El otro día en el recinto yo decía, hay un intendente de la acera que le paga a los trabajadores por debajo de la línea de indigencia. Y vamos a aplicar 500 millones, 50 millones, la plata que fuere, teniendo estas prioridades de un sector de nuestra economía que es gigante. Hay barrios del RENAVAP, siempre en todas las sesiones hacemos referencia, barrios de más de 300, que no tienen agua potable, que no tienen cloaca, que no tienen acceso a la electricidad, a los planos. Hay miles de problemas graves de un porcentaje muy grande que está dentro del 47% de pobreza de nuestra provincia. Y no se resolvió, no se expropió, no queremos incluso tratar en esta Cámara, en este recinto, lo que fue aceptado por unanimidad en el Senado con respecto a la adhesión a la ley del RENAVAP. Es como que eso es tema de otros. Y hay más. Cuando hablamos de salarios y cuando hablamos los docentes, porque hablemos de educación como prioridad. Porque los emprendedores se forman en nuestras escuelas primarias, en nuestros jardines, se forman en nuestros jardines maternales. Ya hay 13 que cerraron. Y queremos que los municipios sean los que se encarguen de los CEOs. Eso es una prioridad, la educación de nuestra provincia. El día jueves, edificios escolares. Cerró una ONG con forma de SRL, un colegio, Juan Agustín Maza. ¿Qué pasó? Fueron los padres a hablar con el gobernador, fueron a hablar con el director de escuela, vinieron a nuestra Comisión de Derechos y Garantía. Le pedimos información al director de escuela, a la directora de enseñanza privada. ¿Qué pasó? Ni siquiera nos contestaron. ¿Y saben qué le dijeron a los padres?
le dijeron a los padres que iban a reubicar a toda la comunidad educativa de ese colegio. Hay una prioridad central en un gobierno de una provincia que es que tiene que la comunidad educativa no se puede desintegrar. Pareciera que no importa y no hay dinero para alquilar una casa o un inmueble para que toda esa comunidad educativa pueda continuar al menos hasta fin de año. No hay respuesta de la dirección de escuela ni del gobernador. Créanme que es un chiste tratar esta ley en estas circunstancias. Y digo ese ejemplo porque es mediático y es de ayer. Entonces, entregar 500 millones de pesos sin discutir el escalonamiento de quienes lo pueden recibir con la totalidad de los beneficios y menor, es una falta grave que votemos en positivo esta ley. Por eso mi propuesta es que este proyecto tiene que volver a la comisión conjunta y tratar el tema del escalonamiento de los beneficios para que todas las fuerzas políticas, como decía al principio, podamos apoyar sin más estos proyectos que generan producción y que generan empleo a la larga. Pero lo tiene que ser en condiciones de igualdad. El fiel de la balanza tiene que estar equilibrado. Y de la forma en que hoy está redactado el proyecto que propone el Poder Ejecutivo, son muchos los emprendedores del sistema audiovisual que se van a quedar afuera. Gracias.